Ok. Perdonen que me movieron ahorita los equipos, entonces lo tenía más retirado del otro equipo donde hemos grabado. Así que bueno, vamos a comenzar nuestra clase después de esta corta motivación, ¿verdad? Creo que hay mucho por lo que pelear, pero debemos de buscar ese motivo, esa razón que nos motiva, que nos mueve a dar lo mejor de nosotros. Así que entramos de lleno a nuestro tema el día de hoy, el tema de la discapacidad, y empiezo con una pregunta. Cuando hablamos de discapacidad, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el beneficio principal de un seguro por discapacidad? Salario. Percibir salarios. Salarios. Ok, eso es cuando tenemos el seguro. Ahora, suponiendo que yo tengo un seguro de vida o un seguro de salud, pero no tengo discapacidad, ¿qué función o qué beneficio obtengo si quedo discapacitado? Me pagan salario con el seguro de vida. Yo Ok, creo que es, no sé, digo yo, dar continuidad al estilo de vida de mis familiares en ausencia de mis ingresos, algo así. dar continuidad. Correcto, gracias. Fue Bianci, ¿verdad? Bien, sí. Ujú. Correcto, gracias. Bianci. Dar continuidad a las pólizas. Si yo quedo discapacitado, la discapacidad toma un papel importante, aunque yo no tenga el seguro por discapacidad, pero si quedo discapacitado, el seguro, sea de salud o sea un seguro de vida, continúa, ¿verdad? Ahí es donde juega un papel importante la discapacidad. Vamos a ver algunos temas acá, que ojo, que son temas de examen, ¿sí? Voy a sacar el lapicito de un segundo. Ok, tengo acá el lapicito, vamos a pasarlo hacia acá, un momentito, listo. Entonces, vamos a ver acá algunos conceptos generales sobre la discapacidad. Y vamos a sacar el lapicito. Dice, propósito del seguro de ingreso, ¿verdad? Porque su objetivo principal es proporcionar ingresos por la discapacidad. Entonces dice, está diseñado para proporcionar a un individuo una cantidad establecida de ingresos, pero ¿son ingresos qué? Periódicos. Periódicos, son ingresos constantes, ¿verdad? En caso de que de una enfermedad incapacitante o un accidente. Es decir, que la discapacidad puede surgir de una enfermedad o de un accidente, ¿verdad? El impacto financiero de la discapacidad, ojo, discapacidad, ¿qué dice aquí? Total. Total. El impacto financiero de la discapacidad total puede ser peor que el impacto financiero de la muerte. ¿Por qué? Porque un ser querido, lo hemos visto en otras oportunidades, un ser querido quizá muere y pues nadie quiere que se le muera un ser querido. Pero bueno, si el ser querido muere, que era el proveedor de casa, el que llevaba el alimento a casa en la familia, si muere, pues bueno, la familia tiene que superar esa pérdida y salir a buscar fuentes de ingreso. Pero vamos a poner el otro cuadro. Yo sé que se escucha mal, pero es una realidad. Si una persona queda discapacitada y no tiene una cobertura, no solo se vuelve una carga para la familia, sino sumado a eso, la familia tiene que buscar fuentes de ingreso y a la vez cuidar del ser querido. Yo he comentado en algunas oportunidades que tengo una amiga, ella trabaja vida, ella ama, adora lo que hace. O sea, si ustedes la escuchan, habla con tanta pasión. Y yo he contado ese ejemplo. Ella hizo una presentación sobre los planes que trabaja la empresa donde ella está a tres familias. De las tres familias, dos dijeron, bueno, en pocas palabras dijeron no, ¿verdad? Solo que la forma de decir no es lo vamos a pensar. Ojo con eso, ¿verdad? Ya se van a dar cuenta ustedes cuando salgan a campo, ¿no? Pero bueno, a ella le dijeron lo vamos a pensar y bueno, una persona decide asegurarse. Sucede que exactamente una semana después, una semana, una de las personas o de los padres, ¿verdad? Que no decidió asegurarse, que dijo lo voy a pensar, va caminando, ¿verdad?
con una escalera y resbala. Cuando resbala la escalera, toca con los cables de alta tensión. Instantáneamente, pues él cae y pierde los dos brazos y las dos piernas. Ella cuenta la experiencia, ella dice, yo lo vi completo y luego lo vuelvo a ver sin brazos y sin piernas y es impactante. Mi pregunta es, ¿qué tipo de beneficio le hubiera pagado o qué tipo de seguro le hubiese pagado un beneficio a esta persona? Accidente y desmembramiento, ¿no? Gracias, Kirenia. Una póliza ADD, que es la póliza de muerte accidental o desmembramiento, ¿verdad? Entonces, esta póliza le hubiese pagado un beneficio, claro, pero él decidió, pues, y ahí dentro del plan que ella trabaja, pues bueno, ahí está la ADD. Entonces, esta persona decide no asegurarse y obviamente, pues ahí es donde estadísticamente la mayoría de personas que busca un seguro por cuenta propia es porque ha vivido una situación de pérdida, una situación catastrófica, ¿verdad? Entonces, es ahí donde juega el papel importante el tema de la discapacidad. Entonces, vuelvo acá. Dice, las pólizas de ingreso por discapacidad están disponibles como planes individuales y planes grupales. Es decir, que puedo comprar discapacidad ya sea por cuenta propia o a través de empresas, ¿sí? También cumple una función muy importante para empresas y propietarios de negocio. ¿Se recuerdan que hablamos de eso ya en una clase anteriormente, cuando hablamos de los propietarios de negocio? A ver, ¿qué tipo de cobertura se le da a los propietarios de negocio? ¿Cómo se llama ese tipo de cobertura? ¿Alguien que me diga? Continuidad de negocio. Continuidad del negocio o continuación del negocio. Gracias. ¿Sí? Continuidad del negocio o usted lo puede encontrar como continuación del negocio. Eso quiere decir que para los empleados, si un empleado queda discapacitado, ¿qué beneficio le va a dar el seguro? Salario. Salario. Ahora, si el propietario queda discapacitado, ¿qué beneficio le va a dar el seguro? Para continuar con su Ninguno. negocio, pero para Negocio. pagar la Gastos de renta, negocio. los Correcto, gastos administrativos del negocio. correcto. O sea, los gastos operativos, eso incluye rentas, hipotecas, salarios, luz, internet, agua, o sea, todos los biles, etcétera, ¿verdad? O sea, todos esos gastos los cubre el seguro, mientras el propietario está discapacitado. Por eso dice, cumple una función muy importante para empresas y propietarios de negocio. El tipo más común de póliza individual de ingreso por discapacidad es la póliza renovable garantizada. Ojo, esta es una palabra clave en el examen. ¿Cuál de las siguientes? Ahí viene una pregunta de examen. Miren que, créanme que vamos a sacar bastantes preguntas de examen. ¿Cuál de las siguientes permite agregar cobertura en fechas específicas a una póliza? Esa es una pregunta de examen. No sé La si alguien... grupal. No. La pregunta viene, ¿cuál de las siguientes permite al asegurado agregar cobertura? Personal. No, dice agregar cobertura adicional en fechas específicas. Y la respuesta... La póliza renovable garantizada. Garantizada. Correcto, la póliza renovable garantizada. ¿Por qué? Porque yo emito la póliza y la póliza de salud se emite por término de ¿cuánto tiempo? De un año. Un año. ¿Discapacidad pertenece a qué tipo de póliza? Salud, ¿no? Pertenece a salud, correcto. Discapacidad pertenece a salud, que es un gap y yo lo puedo comprar para una póliza de vida, pero, o sea, discapacidad pertenece al área de salud, que es regulada por el IPA. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? La persona queda discapacitada, perdón, la persona compra su póliza, pasa un año y se tiene que renovar. ¿En qué momento puede comprar más cobertura? Cuando se hace La renovación. la Renovación. renovación. ¿Por qué? Porque el contrato ya está vigente, entonces no se puede modificar. Ok, se espera que se llegue a la renovación y en la renovación se aprovechan y se hacen cambios para una nueva
póliza para un nuevo periodo. Entonces, ojo, ese es tema de examen. ¿En cuál de los siguientes momentos o cuál de las siguientes permite a un asegurado agregar cobertura adicional en fechas o periodos específicos? La póliza renovable garantizada. Y renovable garantizado ayuda a garantizar la vigencia de la póliza, es decir, que se vence y automáticamente se va a renovar sin, a ver, Sin prueba de asegurabilidad. correcto, sin pruebas o evidencias de asegurabilidad. Entonces, en esa situación es donde juega un papel importante la póliza renovable garantizada. Esto lo vamos a analizar a profundidad la próxima semana, ¿sí? Dice aquí que generalmente ajusta la prima anualmente. ¿En cuál de las siguientes habrá la aseguradora puede aumentar la prima? Esa es otra pregunta de examen. ¿En cuál de las siguientes una aseguradora puede aumentar la prima? Y nuevamente encontramos En la póliza renovable garantizada. en la póliza, correcto, Jimena, en la póliza renovable garantizada. Ahí va otra pregunta. O sea, si ustedes se dan cuenta, por eso les digo, miren, es un tema bastante corto, pero créanme que vienen bastantes preguntitas que una vez se cae. Discapacidad viene bastante en el examen, ¿sí? Entonces, ajusta las primas anualmente. Eso quiere decir que cada año la póliza puede aumentar de precio, ¿verdad? Su costo. Y proporciona beneficios por enfermedades y lesiones que dice aquí, No ocupacional. Ocupacional. no ocupacionales. Entonces, antes de entrar acá en materia, es decir, ustedes van a encontrar preguntas que a veces dice si una persona está en el trabajo o es un accidente ocupacional, ¿quién paga? La empresa. La compensación de los trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque las pólizas comerciales o las pólizas privadas no cubren accidentes ocupacionales. Y adivinen, pregunta de examen, ¿sí? Por ahí viene esa pregunta de examen. Las pólizas las pólizas de salud, ¿verdad? No cubren accidentes ocupacionales. Ahí es donde entra en juego la compensación de los trabajadores. Veamos acá. Entonces, dice acá, los beneficios pagados bajo una póliza de ingreso por discapacidad son en formas de ¿qué? Pago Ingreso. mensual. Mensual. Ingreso mensual. Mensuales. Y adivinen, pregunta de examen. Sí. Perdonen que, de verdad, me van a disculpar que a cada rato os digo pregunta de examen, pero yo no sé quién ha preguntado, quién ha presentado anteriormente el examen y saben que son preguntas de examen. ¿Alguien ha presentado y ha Un ubicado? montón, Un montón. un montón. Y ¿Sí? vienen mucho de discapacidad. Correcto, Liz, gracias por compartir. Viene bastante discapacidad, ¿sí? Entonces, las pólizas de discapacidad pagan los beneficios comúnmente a plazos de Mensuales. mensuales, ¿verdad? Los pagos por discapacidad se pagan mensual. ¿Por qué? Porque son salarios. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el pago más frecuente que se puede hacer? Bueno, es mensual, ¿verdad? Entonces, ojo, aquí dice las primas más altas en virtud de una póliza de ingreso por discapacidad es un periodo, y aquí se menciona, periodo de espera de 14 días con un periodo de beneficios de 10 años. Dice la prima más alta. Ok, si yo tengo, vamos a suponer, y voy a hacer esto lo vamos a analizar a profundidad más adelantito, ¿sí? Pero aquí dice la prima más alta en virtud de una póliza de ingreso por discapacidad es un periodo de espera de 14 días y un periodo de beneficios de 10 años. Entonces dice que tengo un periodo de espera de 14 días por beneficio 10 de 10 años. años. Y suponiendo que esta póliza paga una prima de, vamos a suponer, $450. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para bajar esta prima?
A ver, Aumentar los días de espera Y o bajar los disminuir los años. periodos de beneficio. Sí, sí. correcto. Bajo esta y aumento esta. ¿Por qué? Porque el periodo de espera de 14 días es de una sola vez y es al comienzo. Ya voy a analizar eso más adelante, ¿sí? Pero al aumentar, lo que yo estoy diciéndole aquí es que ya me urge, o sea, ya necesito la póliza de el beneficio por discapacidad. Entonces le estoy diciendo a la empresa, quiero 14 días de espera, porque durante este periodo el seguro no paga discapacidad. Entonces, entre más bajo es este número, la prima va a ser, Más baja. a ver. Más alta. Más Alta. alta, Alta. correcto. Entre el periodo de espera más bajo es la prima más alta. Entonces, si yo alta. quiero bajar la prima, ¿qué tengo que hacer? Subir los Aumentar días. los Aumentar- días. Ajá. aumentar la Vamos a espera. suponer que lo aumento a 30 días, ¿verdad? Con eso ya puedo bajar un poco la prima. Pero la quiero bajar más, ok. Beneficio de 10 años lo bajo a, vamos a poner a 7 años. ¿Sí? Eso quiere decir que acá los 10 años, le estoy diciendo a la empresa, el periodo de beneficio es cuánto tiempo, si yo quedo discapacitado, cuánto tiempo me va a pagar, suponiendo que yo quedo discapacitado, así como el ejemplo que les puse, ¿verdad? La persona que perdió sus dos brazos y dos piernas queda discapacitado de por vida. Entonces, el seguro le va a pagar únicamente por 10 años. Pero si yo bajo de 10 años a 7, ¿verdad? Lo bajo, la prima también, vamos a suponer que al aumentar los 30 días, vamos poniendo ejemplo, la prima me va a bajar a $400, ¿verdad? Pero si yo digo, no, todavía está alta, entonces le quito unos 3 años, ok, entonces la prima me va a bajar a 350, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque bajé el periodo de beneficios y bajé el periodo de espera. Ya voy a Aumenté el periodo de espera. Ya voy a explicar bien a detalle estos periodos, ¿ok? Entonces, solo para ponernos en contexto. Entonces, dice aquí, las aseguradoras, voy a poner acá, usan dos métodos para determinar la cantidad de beneficios pagaderos según sus pólizas de ingreso por discapacidad. Entonces, esos dos métodos son enfoque de porcentaje de ganancia y cantidad fija. Miren, antes de ver este tema, quiero mostrarles acá cómo se trabaja la discapacidad. La discapacidad, cuando hablamos de discapacidad, se divide en dos. Entonces encontramos discapacidad total Y parcial. Y parcial. y de discapacidad parcial. Esta parcial solo la trabajan aseguradoras Privada. privadas. Privadas. Solo la trabajan aseguradoras privadas, mientras que la total la trabajan las privadas, pueden ser grupales, pueden ser individuales, la trabaja también el gobierno, ¿verdad? Que es el seguro social, también trabaja discapacidad. Entonces, todo esto, pero la parcial solo la trabajan aseguradoras privadas, ¿verdad? Entonces, luego de esto, esto se divide en dos. Los dos beneficios que la discapacidad total provee son acá, discapacidad total. Desmembramiento. A ver, ¿cuáles son los dos beneficios que provee? Desmembramiento. No. Ingreso, ¿no? Salario. Percibir salarios. A ver. Fijo, Cuando- fijo, fijo, Correcto. Ahí me lo está diciendo Liz. fijo, Por cantidad fija, fija, por cantidad fija y Porcentaje. El porcentaje, profe. tal, Residual. por porcentaje, Porcentaje. correcto. No sé quién me lo dijo ahí, ¿sí? Y el otro es por porcentaje. tal. Entonces, la discapacidad se divide, ¿verdad? En cantidad fija y por porcentaje. Pero luego encontramos la discapacidad parcial. También se divide Cantidad fija y fija y se me olvidó la palabra. Residual. Algo así. Residual. sí,
dual. Correcto. Entonces, de estas dos formas se divide la discapacidad parcial. Ahora, esto es discapacidad total y discapacidad parcial. La segunda, Antonella, solo, perdonen. perdón. Ok, denme un momentito, por favor. Ok, perdonen que estaba teniendo algo acá. Muy bien, entonces, otro dato interesante. Mire, estos datos son para que los tengan, ya vamos a ver a detalle cada uno de estos, ¿sí? Entonces, dice discapacidad total y discapacidad parcial. Ahora, también existe la discapacidad a largo Plazo. plazo y la discapacidad A corto plazo. a corto. Perdón, aquí me estoy comiendo las letras. A corto plazo, ¿sí? Entonces, este es otro dato que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es muy diferente, una cosa muy diferente, discapacidad total a largo plazo, ¿sí? Cuando hablamos largo plazo significa que la discapacidad, déjenme, voy a borrar aquí, quiero ver si borro esto y lo voy a poner más abajo. Acá tenemos corto plazo y largo plazo. Entonces, cuando hablamos largo plazo, encontramos las privadas y encontramos al gobierno, El Estado, el gobierno. el Estado, ¿sí? Entonces, las privadas, largo plazo quiere decir que cubren de 24 meses en adelante. El gobierno, largo plazo, cubre 12 meses 12 meses. en adelante. Ahora, también encontramos las de corto plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, Es de 3 meses a un año. Son solo las privadas. correcto. Ujú. Las De privadas, 3 meses a 24 meses. de 3 meses a 24 meses Meses. para privadas. Eso quiere decir, el gobierno no cubre discapacidad a corto plazo. El gobierno solo cubre discapacidad a largo, Plazo. ¿sí? Entonces, Profe, ¿y la del disculpe, la del gobierno y las privadas es del mismo tiempo? el gobierno y las privadas no. El gobierno son 12 meses y las privadas son 24 meses. 24. Cuando hablamos de largo plazo, quiere decir que el de largo gobierno plazo. cubre a partir de 12 meses. 12. Ok. Recuerden que lo que el gobierno da, las privadas dan el doble. El doble. La máquina de... Perdone, me disculpan un momentito, ¿sí? Generar un Perdonen que me disculpo con ustedes que me han estado hablando acá por una situación de acá de la oficina, ¿sí? Muy bien, Quiere decir que empiezan a cubrir a partir, o sea, es como un periodo de espera de 24 meses la privada y de 12 meses el gobierno. correcto. O sea, cuando hablamos largo plazo, miren, el gobierno solo cubre largo plazo y largo plazo es un médico debe certificar y dice, ok, esta persona va a quedar discapacitada por lo menos 12 meses. Si el médico dice, mira, esta persona va a quedar discapacitada por lo menos 7 meses, ¿le cubre? No.
No, el gobierno no cubre discapacidad a corto plazo. Solo Ok. las pólizas privadas cubren discapacidad a corto plazo, ¿verdad? Que es de 3 meses a 24 meses. Ahora, las pólizas de discapacidad a largo plazo para las privadas son de 24 meses en adelante o de por vida, ¿verdad? Eso es en las privadas. Largo plazo son 24 para las privadas y el gobierno de 12 en adelante. Corto plazo, solo las privadas pagan. Igual, ¿verdad? Cuando hablamos de discapacidad parcial, ahorita lo voy a explicar, pero quería ponerle los datos acá. Discapacidad parcial, solo las privadas. ¿Sí? En cambio, la total la cubre el gobierno y las... Privada. Correcto. Bianci, tengo la mano levantada. Sí, perdón, mi pregunta sí es un poco medio boba, pero bueno, No se preocupe. necesito hacerla. Hágala. No me está quedando claro. Cuando dice a largo plazo, usted dice que las privadas son 24 meses. Mi pregunta ¿es a partir desde los 24 meses en adelante o si en llegado caso el doctor dice, no, es que él va a quedar incapacitado por 24 meses, la privada cubre esos 24 meses o cómo funciona? Y lo mismo con la del gobierno, porque no me está quedando Ok. claro. Un médico es el que certifica porque obviamente pues no podemos decir o esperar, mira, esperemos para ver si está discapacitado 24 meses. No, o sea, un médico es el que certifica y dice, ok, la persona va a quedar discapacitada por lo menos tantos meses. De esa forma, el gobierno paga. O sea, si la persona queda discapacitada por lo menos 12 meses, el gobierno le empieza a pagar los beneficios por discapacidad, ¿verdad? Pero el gobierno solo es a largo plazo de 12 meses o de hasta puede ser de por vida, ¿no? En las privadas, un médico certifica si es largo plazo o corto plazo, ¿verdad? Entonces, si es largo plazo, es porque queda discapacitado de 24 meses en adelante. Eso es porque ustedes pueden encontrar estos conceptos en el examen, ¿sí? A lo que se O sea refiere a discapacidad. Ujú. que no es un periodo de espera, sino que el médico dice va a quedar discapacitado 24 meses o 12 meses y el gobierno inmediatamente después del informe empieza a pagar. Correcto, pero hay un periodo, ¿sí? Hay un Mm. periodo de Periodo espera. de Ya vamos a espera. llegar. ¿Mm? Hay un periodo de espera. Ya vamos a explicar eso, ¿sí? Entonces, solo Ok. para ponerlo, ahorita solo quiero que tengamos estos datos porque voy a profundizar un poquito eso durante la presentación, ¿sí? Pero tengamos en mente estos datos. Una cosa es discapacidad total o discapacidad parcial. Mire, discapacidad total quiere decir que está totalmente discapacitado. Eso quiere decir que, mire, si está totalmente discapacitado y lo ven trabajando 1 hora, automáticamente le cortan Beneficio. los Beneficio. beneficios. ¿Por qué? Porque ya no cumple con la definición de totalmente discapacitado. Ahora, parcialmente discapacitado, este beneficio ¿cuál es el objetivo principal? Es motivar al asegurado a que regrese a una actividad. Entonces, No le para que paga el una 100%. no paga el 100%, depende. Ahorita les voy a explicar, vamos a Ok. entrar a ese detalle, pero yo no puedo reclamar discapacidad parcial si no he pasado por discapacidad Total. total. Entonces, esto es diferente. Ahora, los tiempos funcionan 24 meses, 12 meses o de 3 a 24 meses, corto plazo, ¿sí? Ahorita vamos a analizar. Yo sé que hay algunas dudas acá, pero las vamos a ir respondiendo. Tengo la manita de Bianci levantada y luego voy con Natalia. Perdón, no la bajé. Ok. Listo. Natalia, tengo la manita levantada. Sí, buenas tardes. Mi duda es, en las privadas de largo plazo, Ujú, ¿se pueden combinar, por ejemplo, una persona que tiene, digamos, una caída en su casa, se cayó en el baño, una persona, no sé, de 60 años, ujú. y no queda 100% para regresar a trabajar y le dan una incapacidad en las privadas de 3 meses por cuestiones de que se golpeó la cabeza Ujú. y durante esos 3 meses
vuelve a tener otra caída por cuestiones, pues de salud, ya por otras cuestiones, tal vez de una enfermedad que tenga. Entonces, ahí se puede ir ya la discapacidad a largo plazo. O sea, mi pregunta es, primero se le puede dar un plazo, una discapacidad de corto plazo y después, si es recurrente y tiene algún problema en la cabeza porque se golpeó la cabeza, se puede combinar con el de 24 meses. Gracias, Natalia. Ahí usted mencionó un dato importante, ¿sí? Recurrente. Eso cambia. Recurrente. Correcto, eso cambia el contexto. Pero vamos a suponer que es a corto plazo, ¿sí? Pero recuérdense que el médico a medida que avanza la discapacidad se va a ir dando cuenta y dice, ok, aquí hay una complicación, hay algo, no, esto va a largo plazo. Entonces, o sea, sí, en el proceso se puede cambiar de corto plazo a largo plazo durante el proceso. Porque al final, recuerdes, o viceversa, miren, vamos a suponer que un médico dijo que la persona iba a estar discapacitada por largo plazo, es decir, 24 meses o más. Pero, ¿qué pasa si la persona en 13 meses se recupera? ¿Será que el seguro le va a pedir de vuelta las primas o los salarios? No. No. ¿Por qué? Porque, miren, el médico hace un análisis y da su punto de vista, pero nada es garantizado, ¿sí? O sea, la persona se puede recuperar en corto tiempo o puede tardar más de lo que el médico dice, ¿verdad? Entonces, sí se puede, o sea, es decir, que de repente el médico dijo 24 meses, o, vamos a poner 12 meses, pero en la marcha se dio cuenta que sí, o sea, la persona sí está afectada, entonces, no, eso vamos a cambiar el reporte y si es una discapacidad a largo plazo. O sea, eso lo pueden cambiar en el proceso a medida que van viendo el avance de la discapacidad. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, claro, con mucho gusto. Entonces, a estos cuadritos, aunque perdonen la letra, ¿verdad? Y ahí, pero espero darme a entender, solo tomémosle screenshot, ¿verdad? Una captura para que tengamos estos datos y lo recordemos. Entonces, con esto, Douglas, tengo la mano levantada. Sí, una duda con respecto a largo plazo. En dado caso que sea a largo plazo, pero el periodo de espera, por supuesto, es de 5 meses, pero el ejemplo que colocó, que era a corto plazo y después a largo plazo, qué pasaría con ese tiempo de espera? Porque el tiempo de espera solamente era para el largo plazo. Sí, pero recordemos que corto plazo va hasta 24 meses y el periodo de espera es de, o sea, regularmente el periodo de espera vamos a suponer que son 3 meses, 2 meses, 30 días. O sea, como sea, ya hemos pasado ese periodo. ¿Sí? No es algo que se repita, sino que simplemente se cambia, ¿verdad? Porque ya está confirmada la discapacidad. El periodo de espera, si quieren, miren, es que me están haciendo algunas preguntas de algunos temas que vamos a ver en la presentación. Si ustedes me permiten, voy a ir a la presentación y lo vamos a ir analizando, ¿sí? No sé si lo prefieren de esa forma para que podamos avanzar con la presentación, ¿sí? Vean, lo voy a ir explicando acá. Ahorita voy a explicar largo plazo, corto plazo, ¿verdad? Periodo de espera, para que lo encontremos un poco más de sentido. Dice acá, las aseguradoras usan dos métodos para determinar la cantidad de beneficios pagaderos según sus pólizas de ingreso por discapacidad. Entonces, el primero es enfoque de porcentaje, ¿verdad? Y el segundo es El método de cantidad cantidad Fija. fija, fija. ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, el primer método se llama porcentaje de ganancias. Dice, determina el beneficio utilizando un porcentaje de las ganancias antes de la discapacidad del asegurado. ¿Y qué dice aquí abajo? Y considera otras fuentes de ingreso, ¿verdad? De la discapacidad. Entonces vamos a suponer, miren, vamos a suponer que el asegurado tiene un ingreso de $10,000. Pero de esos $10,000 lo vamos a desglosar. 5,000 son salario. $3,000 son rentas. O rentas o alquileres de propiedades, ¿sí? Y
luego tiene $2,000 de acciones o inversiones. Entonces, dice aquí, el primero es porcentaje de ganancia. Dice que considera otras fuentes de ingreso. Entonces, suponiendo que el asegurado escoge porcentaje de ganancias y queda discapacitado, ¿cuánto le paga el seguro? Sobre 8,000, los 5,000 del salario y las 2,000 de las acciones. No, solo 5,000 porque las acciones es un ingreso extra. No, le va a pagar el ingreso por Solo por el salario, ¿no, profe? por el salario porque lo otro lo está considerando. Ujú. Ok, veamos ahora cantidad fija. Miren, dice aquí, el segundo método utilizado para establecer los beneficios de discapacidad es el método de cantidad fija. Bajo este enfoque, la póliza especifica un monto de beneficios de ingreso fijo que se pagará si el asegurado queda Totalmente Miren, incapacitado. aquí aparece nuevamente total. Recuérdense que hay total y Y parcial. parcial, ¿verdad? Parcial. Entonces, si queda totalmente discapacitado. Normalmente este monto es pagadero independientemente de cualquier otro beneficio que el asegurado pueda recibir. ¿Por qué? Porque es cantidad Fija. 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 Entonces dice aquí, miren, el asegurado en porcentaje de ganancias dice que considera otras fuentes de ingreso. Entonces, suponiendo que el asegurado escogió porcentaje de ganancias y queda discapacitado, de estos 3 ingresos, ¿cuál va a perder? El salario. No, el salario no. El El salario. salario. ¡Salario! El El salario. salario, porque lo Porque otro lo va a seguir recibiendo. cobrando sus Recibiendo. rentas. Las y acciones son sigue- inversiones y le van a generar un Claro. dividendo. Alquileres y de la la renta casa, también. igual le van a seguir pagando por la renta. Entonces, $5,000 los tiene garantizados. Eso quiere decir que para ajustar, como es un porcentaje, lo que le está diciendo acá es que está perdiendo un porcentaje y la aseguradora le va a pagar ese porcentaje perdido. ¿Por qué? Le Porque pagarían considera- solamente los 5,000. Ok, les pagarían 5,000. ¿Por qué? Porque son los salarios los que está perdiendo, porque considera otras fuentes de ingreso. Entonces, para llegar a los 10,000, va a tomar en cuenta los alquileres. Bueno, no los has perdido, los sigues recibiendo. Entonces, ahí está. Las acciones, bueno, las acciones te siguen pagando. Entonces, uno las perdió. Lo que perdiste fueron los salarios. 5,000. Te vamos a pagar los salarios. ¿Por qué? Porque está considerando las otras fuentes de ingreso. Ahora, cantidad fija es fija. Ahí le tendrían que pagar los 10,000. Correcto. Si él viene y dice un ingreso y paga una prima sobre $10,000, el seguro entonces le va a pagar $10,000, independientemente si tiene otras fuentes. ¿Por qué? Porque él está pagando una prima sobre un beneficio de 10,000. Superior, claro. Eso quiere decir que él le van a pagar del seguro 10,000 más su renta, más los 2,000 de acciones. Pues esos son inversiones que él tiene por aparte, pero él pagó por un seguro por esta suma, ¿verdad? Obviamente, esta va a ser más costosa que esta, ¿verdad? Pero no sé si me doy a entender acá. Kirenia, tengo la mano levantada. Sí, profe, en la cantidad fija me surge una duda. Esa la pone el asegurado. No quiere decir que sea el ingreso que él tenga. Él dice la cantidad que él quiere ganar. Correcto, Kirenia. Eso lo ponemos como asegurados en una póliza individual, ¿sí? Pero en una póliza grupal lo pone la empresa porque está ajustada al salario que está reportado. ¿Me explico? Puede ser el Y en salario. el gobierno, la cantidad lo pone ¿quién? El gobierno, el seguro social, ¿no? El PIA. Pía. El día. Ya. El Oye, PIA. Pía. ¿Se recuerdan del PIA, no? Entonces, en una póliza individual, nosotros lo ponemos, porque en la individual, si nosotros exigimos, también tenemos que pagar. En una póliza grupal, bueno, eso es lo que la empresa está pagando. Ahora, en el gobierno es lo que estoy reportando de mis ingresos. Es así como se calcula
ese beneficio. No sé si respondo la pregunta, si hay otra. Profe, déjame preguntarle otra cosa. Salario por tiempo, ¿no? En el de Por- porcentaje de ganancia, Ajá. casi siempre o siempre lo que va a pagar va a ser salario o puede pagar otra cosa. Lo que esté perdiendo de ingresos, ¿sí? Lo que esté perdiendo de ingresos que haya reportado, o sea, que sean ingresos fijos. No estamos hablando de variables, aquí no vemos nada de inversión, ¿sí? O sea, lo que esté reportando de ingresos que esté perdiendo, entonces si por alguna razón perdió, queda discapacitado y perdió, qué sé yo, bueno, acciones, es un mercado bursátil, ¿verdad? Suponiendo que tenga un ingreso fijo, de un retorno fijo, pues entonces se lo van a pagar. Pero ya variables como tal, no. Entonces, si él tiene dos trabajos y está perdiendo el ingreso de dos trabajos, pues bueno, le van a pagar lo de los dos trabajos, ¿verdad? Pero en algún caso, profe, le podría pagar acciones. Si le podría pagar acciones, si las acciones le están dando un retorno garantizado, sí. Si es variable, no le va a pagar. O sea, pero es que realmente, miren, acciones, ahí, perdone, voy a hacer una corrección. Acciones no le va a pagar. ¿Por qué? Porque las acciones no necesitan de mi intervención para poder generar un ingreso, ¿sí? Ya. No necesitan. Voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo. Suponiendo que yo me fui por porcentaje de ganancias, pero cuando yo compré mi póliza, yo no tenía el alquiler de la casa, ¿sí? Perdón, tengo un micrófono, si lo pudiéramos silenciar, que me está generando gracias. Entonces, suponiendo que la casa yo no la había comprado, ¿verdad? Y compré mi seguro y estoy reportando $10,000. Ok, porcentaje de ganancia. Pero durante la marcha, compré la casa y la casa me está generando un retorno. Entonces, cuando yo quedo discapacitado, la aseguradora va a venir y va a ver qué otras fuentes de ingreso tengo. Si el gobierno me va a pasar algo, o sea, va a considerar todas las demás fuentes y lo que se esté perdiendo por no poder yo trabajar es lo que el seguro me va a pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque considera otras fuentes de ingreso. O sea, cualquier otra fuente, suponiendo que se vayan sumando fuentes de ingreso, entonces, pues el contrato es el contrato y dice, ok, sí, pero es que yo al principio cuando la compré no tenía esa casa. Bueno, pero si yo Ahora la escogí porcentaje, pues me va a pagar el porcentaje perdido. Entonces va a considerar otras fuentes de ingreso y dice, ok, ahora ya tiene la casa y la casa te está dando $3,000. Bueno, entonces solo te voy a pagar tanto. ¿Por qué? Porque es lo que está perdiendo. Ahora, si no queremos ese riesgo, bueno, entonces vámonos por cantidad fija. Solo que hay que pagar un poquito más, pero bueno, estamos garantizando una tasa independientemente de cualquier otro ingreso, ¿sí? No sé si me doy a entender. Sí, profe, bien. Gracias, Kireni. Douglas, tengo la mano levantada. Sí, una duda con respecto a totalmente incapacitado. Ujú. ¿Qué pasa si es parcialmente incapacitado? O sea, esto es para pólizas privadas, pero ¿qué pasa en el caso de incapacitado? Lo segundo es totalmente incapacitado, es que dice que es permanente, una incapacidad permanente. O ¿a qué se refiere eso? ¿Totalmente discapacitado o parcialmente discapacitado? No le comprendí bien, disculpe. Sí, la pregunta es, ¿totalmente incapacitado es una discapacidad permanente? Es una discapacidad a largo plazo, o sea, no que, mire, cuando hablamos de discapacidad permanente es de tiempo, largo plazo y corto plazo es en cuestión de tiempo. Cuando hablamos de discapacidad total y parcial es la gravedad de la discapacidad, ¿sí? Entonces, cuando decimos totalmente discapacitado es que yo no puedo trabajar, o sea, estoy totalmente discapacitado, no puedo trabajar ni una hora. ¿Me explico? Sí, Eso sí. es totalmente discapacitado. Parcialmente discapacitado, miren, el seguro parcialmente discapacitado yo no lo puedo reclamar si antes no he pasado por la discapacidad total. Entonces, un requisito para reclamar discapacidad parcial es haber pasado por la discapacidad total. No quiere decir que, ay, ahorita solo puedo trabajar porque me tuve un accidente y solo puedo trabajar part-time, medio tiempo, entonces voy a cobrar la discapacidad parcial. No.
¿Por qué? Porque el seguro de discapacidad parcial solo paga si una persona ha salido de una discapacidad total. El objetivo de la parcial, miren, el objetivo de la parcial es motivar al discapacitado a que regrese a alguna actividad, aunque sea a tiempo parcial, sin temor a perder todos los beneficios del seguro. Ese es el objetivo de la parcial, ¿ok? Entonces, parcialmente discapacitado y total es la gravedad de la discapacidad. Corto plazo y largo plazo es cuánto tiempo está quedando discapacitado. No sé si me doy a entender, si respondo a la pregunta. Sí, sí, perfecto. Gracias. Espero no confundirlos con estos conceptos, ¿sí? Natalia, tengo la mano levantada. Sí, me perdí poquito en el enfoque de porcentaje de ganancias referente a la renta. La persona que tiene 5,000 de ingreso por salario, 3,000 de rentas y bueno, los 2,000 de Ok. la actividad. Esos 3,000 $3,000, perdón, Ajá. cuando el cliente quiere contratar la póliza y lo está dando por porcentaje, como dice aquí, Ujú. tiene que haber estado declarando esa renta en los impuestos o porque yo conozco personas que, por ejemplo, tienen un ingreso de renta, pero no lo declaran como impuestos, o sea, únicamente declaran sus ingresos de su trabajo fijo. Ok. Gracias. Muy buena pregunta y es una pregunta que podemos agarrar una clase para dar la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Es una pregunta muy extensa y adivinen, es pregunta de examen. Y esas se repiten constantemente en el examen. Anteriormente, ¿Cómo dijo la pregunta? o sea, cuando hablamos de qué pasa con el tema de impuestos. Miren, voy a responder, no me voy a enfocar en tema de impuestos porque no, ya lo tratamos en una oportunidad, creo que la semana pasada hablamos un poco de esto. Voy a mencionar algo de esto porque es un tema bastante extenso, pero voy a primero a responder lo que es largo plazo, corto plazo, ¿verdad? Para poder comprender. Miren, una persona, vamos a suponer, esta es una línea de tiempo, ¿verdad? Y está discapacitado 24 meses, de 24 meses en adelante, quiere decir largo plazo, ¿verdad? En privadas. Ahora, en el gobierno es una línea de tiempo, ¿verdad? Aquí son 12 meses en él y aquí es largo plazo, ¿sí? Entonces, suponiendo que una persona, el médico dice, miren, ahorita no tomemos en consideración parcial, sino estamos hablando solo de discapacidad total. La parcial solo juega un papel y es motivar al asegurado a que vuelva a alguna actividad cuando está totalmente discapacitado. Entonces, no tomemos en consideración parcial. Ahorita estamos hablando de discapacidad Total. total, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí, si la persona, vamos a suponer que la persona queda, según el médico, la persona va a quedar discapacitada acá 12 meses, entonces le van a dar el beneficio, o sea, es una discapacidad a corto plazo. ¿Por qué? Porque es menos de 24 meses. Ahora, si es por el gobierno y el médico dice que la persona va a quedar discapacitado, vamos a poner acá 8 meses, ¿cuánto le va a pagar el gobierno? Nada. Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que por lo menos llegar a los 12 meses para que se considere una discapacidad a largo plazo. Si no, el gobierno no paga nada.
En las pólizas privadas, ¿verdad? Cualquier persona que quede En el cuarto de Viti, perdón. cualquier discapacidad que quede dentro de los 24 meses es corto plazo. Cualquier discapacidad que pase los 24 meses ya es largo plazo Largo para plazo. empresas privadas. Cualquier discapacidad que pase los 12 meses para el gobierno es largo plazo, ¿sí? Entonces, en discapacidad total. Ahorita no lo revolvamos con la discapacidad parcial. Ahora, esto es con temas de tiempo. Ahora voy a mencionar algo rápidamente porque quiero avanzar, no quiero detenerme en esta parte, pero ¿qué pasa con vamos a ver acá. Perdón, aquí es... la discapacidad. ¿Qué pasa con el tema de impuestos? Con tío Sam. Mire, sucede algo. Cuando las pólizas son, lo voy a poner en medio, perdonen, no quiero confundirlos acá, pero vamos a poner acá primas y beneficios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las pólizas son privadas o individuales, lo voy a cambiar como individual, ¿sí? Cuando las pólizas son individuales, ¿quién paga las primas? El asegurado. Beneficiario. El dueño de la póliza. El dueño de la póliza. El dueño de la póliza. Solo déjenme bajar acá la manita, no sé por qué se me sube. Ok. Entonces, cuando una póliza es individual, el impuesto se paga siempre con las primas. Con las Eso quiere primas. decir que acá se paga tax. Taxes. Eso quiere decir que el beneficio es Libre de impuestos. Libre de impuestos. se lo estoy poniendo así tal cual, tan sencillo para que ustedes lo vean en una pregunta. Solo ubiquen, si la póliza es individual, que el asegurado está pagando primas, entonces con las primas son deducibles de impuestos en una póliza individual. No. Sí, No, No, perdón, no. no, 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 no. no son deducibles de impuestos. Por eso estoy pagando acá impuestos. Eso quiere decir que si yo quedo discapacitado, yo tengo mi seguro individual, ¿verdad? Yo lo estoy pagando, pago, vamos a suponer $500. Y quedo discapacitado, entonces me van a pagar el beneficio de discapacidad, mis salarios. Y los salarios van a ser libres de De impuestos. impuestos. ¿Por qué? Porque mis impuestos los pagué acá. Yo no, esa prima que estoy pagando, no la estoy deduciendo de impuestos. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar ahora acá. Vamos a regresar atrás. Ahora lo vamos a cambiar a una grupal. ¿Sí? Todo lo que paga la empresa deducible de impuestos. Es es libre. Libre de impuestos. deducible de impuestos. Y recuérdense que la pregunta no es si se paga o no se paga, la pregunta es quién paga. Entonces, cuando es grupal, todo lo que paga la empresa siempre, ojo, siempre, todo lo que ustedes vean que está pagando una empresa es deducible de impuestos para la La compañía. empresa, ¿sí? Siempre, todo es deducible de impuestos. Pero entonces, como aquí no se pagaron impuestos, el empleado, acá, vamos a poner empleado. Ok, el empleado Tiene que declarar recibe salarios, ¿verdad? y le descuento. Entonces, el empleado está recibiendo un salario porque quedó discapacitado. Entonces, aquí se pagan los taxes. El empleado va a tener que pagar impuestos sobre
los salarios Salario. recibidos del beneficio por discapacidad. ¿Por qué? Porque la empresa no va a pagar impuestos. Entonces, eso lo estoy resumiendo, pero así de sencillo. Y estas son preguntas de examen. Vienen bastantes preguntas sobre el tema de discapacidad con el tema de impuestos. Entonces, si es individual, ¿dónde se pagan los impuestos? Antes. En las En la primas. prima. En las primas. Eso quiere decir que los beneficios son libres de impuestos. Si es grupal, ¿en dónde se pagan los impuestos? En los Después en los salarios. beneficios. En En los los salarios. beneficios. En los En los salarios. beneficios. Beneficios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que paga una empresa es libre de impuestos, no se está pagando impuestos, entonces el empleado va a tener que pagar impuestos con esos salarios que está recibiendo de beneficio. ¿Sí? Eso es, lo estoy resumiendo, ¿verdad? Para no tomarme mucho tiempo acá con el tema de impuestos, ¿sí? Pero para que tengamos una idea de cómo funciona la discapacidad, perdón, el IRS con el tema de discapacidad, ¿verdad? Tal vez no me expliqué bien. ¿Mm? Yo Sí. me refería al tema de que compartías ahorita en el porcentaje, pues, como dijiste, una persona gana 5,000 pesos, tiene un ingreso extra de $3,000 Ok, de renta y 2,000 de otro ingreso. Cuando el cliente hace la contratación de esta póliza con nosotros, y está comprobable su salario, declarado en los taxes su salario, pero las rentas no están declaradas. Entonces el cliente a mí me dice, ¿sabes que yo recibo $3,000 de renta, pero yo no lo declaro? Entonces yo en la póliza lo tengo que contar, aunque no esté declarado ese impuesto, para que si en caso de que algún siniestro pase, se lo puedan pagar o si no Bueno. lo declara, no lo puede, si no lo declara con taxes, no lo puede poner aquí en ok. Miren, el tema de impuestos, claro, que lo va a tomar en cuenta, pero no va a esperar hasta que se paguen impuestos para saber, no. La aseguradora siempre va a investigar, siempre, ¿sí? Entonces, si yo me estoy yendo por porcentaje de ganancia, vamos a suponer que aquí en porcentaje de ganancia yo puse un salario de, pongamos lo mismo, ¿verdad? $10,000. Y aquí puse igual, los mismos $10,000. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a suponer que él vino y en el 2020 compró la póliza, ¿verdad? En el 2021 le compró la casa que le está dando $3,000 de renta. En el 2022 compró algunas acciones, ¿verdad? Que le dan $2,000 de renta fija. Entonces, si él cuando compró la póliza la compró por un beneficio de $10,000 y queda discapacitado, ¿cuánto le van a pagar? 10,000. 10,000. 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque 10,000. No reportó lo otro, no lo dijo. no, No, porque no, es que cantidad fija Ajá. es Ok. cantidad fija. Recuérdense que acá abajo dice independientemente de cualquier otro ingreso, ¿sí? Sí. O sea, ellos van a ver, ok, tienes $5,000 que están llegando, pero bueno, tú estás pagando primas porque estoy comprando una póliza y estoy pagando primas por $10,000. Ujú. Ahora, Profesor, esto es una póliza, como decir, una póliza de vida. Es otro tipo de póliza, una póliza de discapacidad. la póliza de vida da beneficios de muerte principalmente. La póliza de discapacidad da o sustituye la pérdida de salarios. Ok, ok. Ok. Y la Entonces, póliza de salud es de salud. Ya. paga facturas de médicas. ¿Sí? Ajá. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, por eso, miren, cada vez que hay un beneficio económico, está Tío Sam presente. ¿Sí? Cualquier seguro de vida, los beneficios que da son dinero, es económico. ¿La discapacidad qué tipo de beneficios da? Salario. Económicos, Salario. salarios. Por eso también está presente Tío Sam, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a suponer el mismo caso, ¿verdad? Que aquí en 2020 compró
eh, compra póliza, ¿verdad? Y dice, ok, pues, la póliza la quieres cantidad fija o por porcentaje. Ah, pero cantidad fija te sale en $500. Ok, y por porcentaje, la de porcentaje te sale en $350. Ah, no, entonces me voy por la de porcentaje porque es más barata. Esta es más cara y esta es más económica. Ok. Hasta acá él compró por porcentaje de ganancias de $10,000. Pero recuérdense que está la letra pequeña y la aseguradora siempre va a ver la letra pequeña. Entonces, compra la póliza por $10,000. Hasta aquí no tenía una casa, ¿verdad? No tenía acciones, pero en el camino, él, en el 2021, compra la casa que le da $3,000. En el 2022, compró acciones que le dan $2,000. Y en el 2024 queda discapacitado. En el 2024 queda discapacitado. Entonces va a venir la aseguradora y dice, ok, estás pagando por una póliza de porcentaje de $10,000. Entonces, ok, te vamos a pagar, solo que necesito investigar. A ver si tienes otras fuentes de ingreso. ¿Verdad? Entonces viene y dice, ok, vimos que tienes un ingreso de $2,000, ¿verdad? Aquí están tus $10,000, ¿verdad? Aquí están los 10,000. Pero tienes un ingreso de 2,000, ok, lo restamos. Ah, vimos que tienes una casa que te está generando $3,000, ok, entonces la restamos. Eso quiere decir que te vamos a pagar $5,000. ¿Por qué? Porque cuando yo la compré no tenía nada de esto, pero yo decidí irme por porcentaje. Y eso lo va a tomar en consideración la aseguradora al momento de que haga un reclamo. Va a buscar otras fuentes de ingreso. Aquí abajo dice, considera otras fuentes de ingreso por discapacidad. En cambio acá, Profesor, ahí lo quiero interrumpir un ratito porque lo que creo que la compañera quiere tratar de entender y lo que es, tocó un buen punto. Todo lo que la aseguradora investiga es con papeles, o sea, papeles, ingresos en el banco, correcto. transacciones, o puede ser algo que yo tenga mi ático alquilado y que me estén pagando bajo la mesa $300, $500. Eso es diferente porque pues bueno, no hay forma de demostrar. Claro, solamente todo lo que esté legalmente abonado en un banco, transacciones legales, ¿correcto? Correcto, que haya un registro. Eso era mi pregunta, o sea, si alguien no tiene manera de comprobar un ingreso de renta, pero en este caso que comentas que se resta la renta y lo de las acciones, ya me confundiste más porque ¿por qué se resta? Si es por porcentaje y se está haciendo una Que lo declaración. está ganando por otro lado. Porque el asegurado aquí escogió porcentaje de ganancias. Entonces, él quedó discapacitado en el 2024. Entonces, en el 2024 la aseguradora viene y lo investiga y se da cuenta que recibe $3,000 de casa, $2,000 de acciones. Entonces, de los $10,000 del beneficio, le va a restar esto porque la casa, si él queda discapacitado, la casa se la siguen pagando. Las acciones se lo siguen pagando. Entonces, le están dando, a él, estando discapacitado, tiene un ingreso de Ya entendí. Muchas gracias. $5,000. Entonces, lo que él está perdiendo son los salarios. Sí. ¿Verdad? Entonces, él no puede trabajar y entonces esos otros 5,000 si no los está, porque él escogió, y vuelvo aquí, ¿verdad? Considera otras fuentes de ingreso. Entonces, aquí él perdió los salarios únicamente, por eso le van a pagar la pérdida de salarios. ¿Por qué? Porque considera esas otras fuentes de ingreso. Claro, voy a poner un ejemplo. Yo puedo comprar la casa y las acciones pues están a nombre de mi esposa. Entonces, si me investigan, pues, eso es de mi esposa. Entonces, ahí no hay problema, pero, o sea, son cosas que ya, les digo, preguntas que lleguemos hasta ahí, pues, no, ¿verdad? O sea, simplemente pues, no me las van a tomar, o sea, la empresa me va a investigar a mí lo que yo estoy recibiendo, no lo que mi esposa u otra persona reciba, o si me pasan bajo la mesa, lo que sea, o sea, acá no, o sea, es lo que yo estoy recibiendo y que cuando me investigan se dan cuenta que yo tengo ese ingreso fijo, ¿verdad? Es lo que profesor, y antes que pasemos a otro tema, escúcheme la pregunta.
Yo compro una póliza por porcentaje de $10,000, pero en el momento del accidente, yo personalmente producía $5,000 mensuales. Entonces, si van por porcentaje, la compañía me tiene que nivelar los 10,000, ponerme los otros 6,000. Si es por porcentaje si es por porcentaje, ¿cuánto reportó cuando la compró? O sea, cuando yo compré, o sea, si yo pedí una póliza por porcentaje de $10,000, me cobraban $350 mensuales, ¿no es cierto? Por porcentaje. Pero en el Ok. momento del accidente, mis ingresos eran de $4,500. ¿La compañía me tiene que llegar a pagar los 10,000 o Ok. no? Si yo estoy pagando, es que miren, si yo estoy pagando por 10,000, Que tienen que responder por la prima. me tiene que responder por 10,000, aunque yo Es estaba cantidad ganando, fija sería. porque es cantidad fija. O sea, yo estoy pagando una prima. En todo caso, pagaría una prima de 4,000 y me voy a pagar mucho menos, pero, o sea, yo quiero pagar más. Entonces, yo quiero un mayor beneficio, bueno, tengo que pagar más, ¿verdad? Yo estoy reportando 10,000, aunque mi salario sea de 4,000. Entonces, O sea, si yo cuando uno hace el contrato, es por lo que uno está ganando. O sea, yo legalmente gano $5,000 y tengo que comprar una póliza por porcentaje por $5,000. ¿Es así? no, No, o puede sea, pedirla por más. cuando es una póliza individual, yo la compro por la cantidad, o sea, suponiendo yo gano $5,000, pero yo puedo comprar una póliza por $10,000, porque es individual, solo que Pero eso voy es a tener que fijo. pagar más. Es Ajá, lo que tú Eso es estés fijo. dispuesto a pagar. ajá, correcto, lo que yo quiera, ¿sí? Y esa tasa es la que me van a respetar. En la individual, ¿verdad, profe? En individual. Ahora, grupal o el gobierno, no. En una grupal sí es el salario que estoy recibiendo. En el gobierno no es el salario que estoy recibiendo. En el gobierno va a ser en base al PIA, Fía. que ahí va a ser mucho más baja el beneficio. ¿Ok? No sé si me doy a entender hasta acá, perdonen. Mónica, también tengo la mano levantada. Sí, se supone si una persona está trabajando y queda discapacitada, el gobierno le va a dar discapacidad, pero si aparte tiene la póliza privada, El gobierno ¿se le paga. suman las cantidades de discapacidad? No, No por el COP. ahí entra, correcto, ahí entra el COP, ¿verdad? Ok. Esto lo que va a pagar uno. De hecho, el COP es donde, esto es una de las cosas que más regula, ¿verdad? Y ahí ustedes lo van a encontrar en el examen. ¿Cuál es el objetivo del COP ahí? Es evitar que una persona se beneficie económicamente de beneficie. dos. Económicamente. Entonces, ahí si es en caso de que fuera una póliza de porcentaje de ganancias, también se le va a restar la discapacidad que tiene por parte del gobierno. Es que el gobierno no le va a pagar, el gobierno solo le va a pagar suponiendo que Al la persona mayor. queda discapacitado y pierde sus ingresos, no tenía seguro de discapacidad ni con la empresa ni individual, entonces el gobierno le va a pagar. Pero lo contrario, el gobierno no le paga. Ok, ok. El gobierno no le Gracias. paga si tiene otro beneficio, ¿ok? Perfecto. O sea, Ok. el gobierno va a ser el último cartucho, o sea, es la reserva. En caso, por ahí dice ahí, ¿verdad? En caso extremo, pues rompamos el vidrio, ¿no? Pero de lo contrario, el gobierno no paga, ¿ok? Excelente, gracias. Con mucho gusto. Bien, si tengo la mano levantada. Sí, sí, estoy todavía un poquito confundida con la parte y si me lo podría explicar mejor con ejemplo, para mí es mucho más mi palabra preferida, didáctica. Eh, en la parte de por porcentaje, ¿en Ujú. qué momento una persona adquiere una póliza por porcentaje o un ejemplo de una póliza por porcentaje? Porque es que cuando el señor puso el ejemplo de que si yo compro una póliza y en el momento yo la coloco como por porcentaje, pero yo en ese momento estaba ganando $4,500. Es que ahí es donde viene la confusión, porque arriba dice ganancias de 10,000, en el Ok, cuadrito dice arriba ganancias de 10,000, abajo también dice ganancias de 10,000, pero abajo dice cuota fija y arriba habla de por porcentaje, pero el señor lo que decía es, si yo digo que yo estoy ganando 10,000, entonces ahí fue donde me quedó la ok, duda. ok, vean. Tenemos una individual, una
grupal y tenemos al gobierno. ¿Sí? Al día de hoy, voy a cerrar acá. Al día de hoy, yo tengo un salario de $4,000. Ese es salario. Entonces, en la grupal, yo tengo un beneficio de discapacidad de 4,000. ¿Sí? En el gobierno, yo tengo un beneficio de discapacidad en base al PIA. Y aquí va a depender el momento de la discapacidad, lo que tenga en el PIA, ¿verdad? Entonces aquí depende de muchos factores. Ahora, ¿qué pasa con la individual? Yo soy el agente y yo llego aquí con Pepito, ¿verdad? Llego con Pepito y le digo, bueno, ¿quieres una póliza de discapacidad? Sí. Ok, me llama la atención, me gusta, el trabajo que yo hago es muy de riesgo, etcétera, etcétera. Ok, entonces mira, ¿tú cuánto ganas? $4,000. Ok, $4,000 vas a pagar 250. Ah, ¿y qué pasa si le subimos a 10,000? Ok, te sale en $400 o $500, ¿verdad? Entonces viene Pepito y dice, ah, no, esa me gusta, bien, yo la puedo pagar. Entonces viene Pepito y compra una póliza por $10,000 pagando una prima de $500. ¿Sí? Entonces, él está pagando por un beneficio de ¿cuánto? De 10,000. Aunque su salario es de... Fuera 4,000. Pero entonces ahí ya no sería por enfoque de ingresos, Entonces, sino por ok, cantidad fija. ok, entonces yo como agente le digo, ok, $10,000. Ok, si quieren voy a regresar acá. Profe, permiso. Aquí viene lo fijo. Ok, Yo miren, pienso que ellas tienen ok, una duda con el tema del porcentaje, que el porcentaje no habla del salario, sino del ingreso que está entrando por otro lado. ok. No, no, yo entiendo que el porcentaje Perdón, es por voy a ingreso, más no por responder enfoque. acá. Acá tenemos cantidad fija y por porcentaje, Porcentaje. ¿verdad? Entonces, esta, si quiero cantidad fija, vas a pagar $500. Y si quieres por porcentaje, vas a pagar, vamos a poner $380. ¿Tú tienes otro ingreso ahorita? No. Ok. ¿Quieres entonces un seguro de $10,000? Sí, quiero pagarlo. Ok, mira, tengo estas dos opciones. Cantidad fija, entonces te garantiza, es como cuando aseguro un auto y aseguro cantidad fija, ¿verdad? Aunque los carros se devalúen, si algo le pasa a mi auto, me van a pagar esa cantidad. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando un gap que me garantiza el valor real, ¿sí? Entonces, cantidad fija, pagas 500, pero ahí, independientemente de cualquier otro ingreso que puedas tener, a ti te van a pagar los $10,000. Ok. ¿Y por porcentaje tienes otro ingreso? No. Ok, por porcentaje te sale más barata, pero si tú llegas a tener otro ingreso, un ingreso pasivo, entonces este beneficio va a reducirse. Entonces, pero si no tienes otro y quedas discapacitado, bueno, te pagan los 10,000. Ah, bueno, ahorita no tengo ningún otro ingreso, quiero solo los 10,000, pero quiero irme por la más barata. Ok, entonces escogemos por porcentaje. Y resulta que Pepito, en el 2020 o 21 que la compró, no tenía ningún ingreso, pero al año siguiente compró una casa y le están pagando de la casa, dijimos, $3,000. De repente llega Pepito, ¿verdad? Al 2024 y queda discapacitado. Ay, voy a reclamar mis $10,000. Viene la aseguradora y le dice, ok, te vamos a pagar solo $7,000. ¿Pero por qué si yo estoy pagando por 10,000? Sí, pero escogiste por porcentaje y vemos que
tienes una casa que te está generando $3,000. Si tú hubieras escogido cantidad fija, pues bueno, te garantizamos los 10,000. Pero ahorita tienes $3,000 que sigues recibiendo. Entonces, te vamos a pagar solo $7,000. No sé si me voy a entender. Oh, no, ahora Profesor, sí quedó yo lo entiendo, perfecto, pero la perfecto, pregunta es, perfecto. la pregunta que Gracias. le dicen antes fue, o sea, Pepito en el futuro adquirió bienes y propiedades y adquirió, pero si no adquiere nada, la compañía está supuesta a darle los 10,000. Sí, claro, o sea, suponiendo que acá, ¿verdad? Voy a regresar acá, ¿verdad? Si Pepito no compra nada y queda discapacitado, pues bueno, le van a pagar los 10,000, Ujú. ¿verdad? Pero si Pepito a su inventario agrega una casa, agrega acciones, esto va a ir disminuyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, Porque él ya escogió entendí este lo de método. Profe, la diferencia de la prima. independientemente que en el momento del contrato no tenga ese negocio de esa casa y en el futuro si lo tenga, de todas maneras sí le afectará. O sea, en el futuro sí. ¿Por qué? Porque aquí la está comprando, pero aquí no está discapacitado. Donde él va a ver el impacto es cuando reclame el beneficio. Ahí, cuando esté reclamando, es donde la aseguradora va a investigar. Porque está recibiendo un ingreso. Porque ahí está Oh, recibiendo yes. el ingreso. Ahora, ¿qué pasa en la discapacidad grupal? Bueno, la discapacidad grupal solo tiene una casilla que es cantidad fija. Y la cantidad fija son 4,000, pero en una grupal de los 4,000, el seguro solo paga el 60%. 60%. Esa es pregunta de examen. Ujú. Nunca en una grupal no pagan el 100%, siempre pagan el 60% del salario que la empresa le está dando. Y el gobierno, pues bueno, le va a pagar el fija, ¿verdad? Profe, pregunta, ¿en ese 60% viene incluido ya la parte de Diosan o después del 60% se incluye No. el impuesto? Del 60% todavía tengo que pagarle a tío San su parte. O sea, es de lo que yo recibo, ¿sí? Mejor no Ok, discapacitarse. y una segunda pregunta. En el caso de por ciento, si las ganancias que uno va teniendo, independientemente del salario, son iguales o superiores a el monto total que habíamos acordado, entonces no se pagaría nada. Perdón, online, no comprendí bien. Ahorita voy a ir con Mónica, ¿sí? Solo no comprendí bien la pregunta online. Ok, ¿se la repito o espero a Mónica? Sí, por favor. O espérame un momentito, online, es que tengo la mano de Mónica levantada. Ok, perfecto. Disculpa, y ahorita voy contigo. Mónica. No, estoy bien, perdón, perdón, profesor, se me quedó levantada. Ok, perdón. Online, ahora sí. Le decía que si nosotros tenemos, cuando compramos la póliza, es por 10,000 el beneficio, ¿ya? Aquí. Entonces tenemos un salario de $4,000, pero tenemos una entrada adicional de $10,000. Entonces no se pagaría beneficio ninguno. No se pagaría beneficio No. ninguno. ¿Por qué? Porque por eso ahí entra en el juego la letra pequeña, ¿verdad? Recuérdense que muchas personas dicen el seguro no paga, pero es que el seguro por eso pone la letra pequeña. Ahí es donde se Ya, cuida. ok, perfecto. Correcto. Entonces, ahorita en base a esto creo que le vamos a encontrar más sentido. Miren, leámoslo rapidito. Cantidad por porcentaje dice determina el beneficio utilizando un porcentaje de las ganancias antes de la discapacidad del asegurado y considera otras fuentes de ingreso por la discapacidad. Y luego la cantidad fija dice aquí abajo, normalmente este monto es pagadero independientemente de cualquier otro beneficio de ingresos que el asegurado pueda recibir. Entonces ahí es donde cambia, ¿verdad? Veámoslo acá ahora. Perdón, voy acá. Dice, en caso de que el asegurado muera a causa de la discapacidad, todos los beneficios ganados pero no pagados, ¿se pagarán a quién? Beneficio. Al asegurado. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo así? Todos los beneficios ganados pero no pagados se pagarán. Ok, mire. Dice acá, vamos a suponer que Pepito, perdón, vamos a poner esto. Voy a avanzar porque nos falta. Vamos a suponer que Pepito compró, ok, ya dijimos, independientemente sean los 10,000, vamos a poner aquí los 10,000 o cualquier cantidad, pero lo compró por un periodo de largo plazo de, vamos a poner 10 años. ¿Sí? Por 10 años. Entonces,
Vamos a suponer que Pepito estaba discapacitado por un problema en la espalda y no podía trabajar. Entonces, mire lo que dice aquí arriba. Muere a causa de la discapacidad. Entonces, Pepito estaba discapacitado ¿por qué? Dolor de Por un espalda. dolor de Por la espalda. espalda. Por la espalda. Espalda. Ok. Entonces no podía trabajar. Pepito le estaban pagando $10,000 y ya le iban pagando 2 años. Y Pepito muere porque cruzando la calle, ¿verdad? Iba cruzando la calle y lo atropelló un auto. ¿Le van a pagar algún beneficio? No, No. No. porque No, no fue No. de la discapacidad. correcto, porque la causa de la muerte fue ajena a su discapacidad. Capacidad. Pero vamos a suponer que Pepito, con su problema en la espalda, tuvo una complicación y bueno, se le presionó algunas arterias y todo lo demás y bueno, murió. La causa de la muerte fue Por la Por la discapacidad. la Capacidad. discapacidad. Entonces a él le pagaron 2 años, pero dice aquí todos los beneficios ganados, pero no pagados, se le pagarán al beneficiario. Entonces aquí sí entra un beneficiario. Eso quiere decir que él pagó por un beneficio de 10 años. ¿Y cuánto le pagaron? 2 Le años. faltan, años. le Faltan 8 faltan años. 8. Entonces 8 8. años, que son prácticamente son $120,000, ¿verdad? Porque era el beneficio de $10,000. Como ejemplo, Para Pepita. para Pepito, ¿sí? $120,000 para Pepito, pero Pepita. 8 años, entonces quiere decir que son 800, ¿qué? 900,000, no, 800, ya me perdí. Algo así, ¿no? 960,000. 120,000 por 960,000, gracias. $960,000. Entonces, esos 900, ¿verdad? $960,000 se los van a pagar en este caso, al beneficiario del asegurado. ¿Verdad? Esto es porque la causa de la muerte fue la misma discapacidad. Pero si muere por otra razón que no sea la discapacidad, no le pagan nada de esto. Y ese dinero es pagado pasando por el 60% de descuento y los taxes. ¿O Este dinero es pagado en base al tipo de póliza. O sea, si es una póliza individual, le van a pagar eso. Ahora, si es una póliza grupal, vamos a suponer que aquí está Pepito. Ay, Dios, déjenme activar aquí. Vamos a suponer que aquí está Pepito, ¿verdad? Y tenía un salario de $4,000 grupal, ¿verdad? Entonces, quiere decir que a Pepito le van a pagar de salarios, ¿cuánto? 4,000. ¿Cuánto le va a pagar? 4,000 menos el 40%, ¿cuánto es? ¿Alguien que me diga? 2,400. A Pepito solo le van a pagar 2,400, ¿verdad? Y suponiendo que quedó un año discapacitado, entonces viene tío Sam, ¿verdad? Y le va a decir a fin de año, ok, recibiste 2,400 por 12 meses. Págame. ¿Sí? De estos 2,400 por 12 meses son que 24,000 a 28,800. 28,800. Entonces, Pepito va a tener que pagar taxes sobre, dijimos, 28,800. $28,800. Sobre esta cantidad, él va a tener que pagar impuestos, ¿verdad? Es el 60%, pero siempre tiene que pagar impuestos, ¿ok? No es que ya del 40% que le quitaron ya iban los taxes, no. O sea, que el tío Sam, después que te mocha el 60%, te hace pagar, qué malo que Sí, tío Sam, tío sí hay que pagarle, ¿verdad? Ahí es donde entra el juego. Profesor, una pregunta. En caso, perdón. Perdón, tengo acá, perdón. Solo que tengo una manita levantada acá de Douglas, disculpen, solo le voy a prohibir las manitas, ¿sí? Douglas y luego voy con Kirene. Sí. Douglas. Solamente va a pagar el 60%, pero Cuando igualito son grupales. cuando es grupal, pero solamente el gobierno no va a pagar nada entonces y él pierde prácticamente el 60%, lo más que le dan el 60%. Sí, cuando es grupal es el 60% que le dan. Más del 40%. ¿Perdón? Disculpe, más el 40%. No, o sea, le van a Le pagar. quitan el 40.
Le quitan el 40%. O sea, a él solo le van a pagar, por eso le pagan 2.400, que es el 80%, perdón, el 60%. O sea, le están quitando 40% cuando es grupal. Menos los impuestos, aparte de los impuestos. Aparte de los impuestos. O sea, prácticamente de los 4.000 menos el 60%, perdón, menos el 40%, perdón, lo voy a poner aquí, menos el 40% menos tax. ¿Sí? Eso le van a quitar de los 4.000. Le van a quitar los impuestos y le van a quitar el 40%. ¿Ok? Kirenia, tengo la mano levantada. Sí, profe, en el caso de que Pepito no pudiera cobrar ese ingreso y se le quedara un beneficiario, que se le quede una parte, ¿ese beneficiario también va a pagar taxes? También va a tener que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no se pagaron en las primas, entonces hay que pagar en los beneficios. Ok, gracias. Con gusto. Víctor. Profesor, pregunta, yo tengo una póliza grupal donde el tío Sam me va a recortar de pie a cabeza, pero yo puedo tener opción a comprar una póliza individual. En este caso también acceden a hacer el recorte de la organización que chequea de los pagos de las pólizas o me pagan individualmente a mí mi póliza. No, si es individual, ahí sí que como decimos, rancho aparte, ¿verdad? O sea, son cosas aparte. Si es individual, pues bueno, es la individual la que me va a pagar y en base a los términos con la que yo la compré. O sea, muy aparte, o sea, son dos cosas muy aparte. A mí el individual me paga, mi beneficio es todo por un solo problema, por una sola discapacidad. Puedo cobrar por dos lados. Correcto. ¿Correcto? O sea, si yo estoy cobrando discapacidad por la individual, la grupal no me va a pagar. Nada. Ah, no te paga. No. Ahí entra el core, ¿sí? Es lo que le pregunto. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, recuérdense que la individual tiene prioridad sobre la grupal y la grupal tiene prioridad sobre la del gobierno. Entonces, no es que las dos o las tres me va a pagar, no. Solo una de las tres me va a pagar. Si O sea, no por está eso es que le hago la pregunta, porque individualmente usted está desembolsando en su bolsillo X dinero para pagar individual las pólizas, ¿por qué no le tendría que pagar a uno, no? O sea, ¿me entiende lo que quiero decir, no? Es por la selección adversa, por los simuladores potenciales, ¿sí? Acuérdense que es un beneficio económico y hay mucha gente que quiere tomar ventaja de esto. Pero sin embargo, si una persona va a comprar una póliza, me imagino el vendedor no le explica eso, y a la hora que va a reclamar los beneficios, se da con la sorpresa, posiblemente. Pero no le va a pagar. O sea, aunque se le dé la sorpresa, aunque no lo sabía, bueno, la ley es la ley, ¿verdad? Y Claro. ahí va a recibir el golpe, ¿sí? Y según la ley, la ética hay que aclarar todos esos términos. Correcto, ahí es donde entra la ética como agentes, ¿verdad? Douglas, voy a responder la pregunta de Douglas, tengo de Bianci y luego vamos a continuar porque nos queda todavía, el tiempo se nos está yendo, ¿sí? Quisiera que termináramos este tema. Es una pregunta sobre en la discapacidad grupal. La mayoría de las empresas lo hacen no contributivos. ¿O eso es fracción o eso cómo se maneja ahí? Miren, de forma general yo puedo decir, o sea, hay empresas que son contributivos y no contributivos, pero las que son contributivas, es muy raro el caso que primero le den el cheque y después la persona tenga que pagar. O sea, la mayoría de empresas podría decir que del cheque ya le han quitado las primas. Entonces, como sea, no se ha pagado impuestos. ¿Sí? Regularmente ya se lo quitan. O sea, si yo estoy pagando mi seguro, me están quitando $200, voy a suponer, y mi cheque me lo dan o me están quitando $500. Yo gano $4,000, pues bueno, mi cheque ya me lo dan por 3,500. Entonces, igual no estoy pagando primas. Siempre hay que pagar en el beneficio. O sea, es una forma de simplificarlo y créanme que eso les va a ayudar mucho en el examen. No los quiero confundir, ¿verdad? Y entrar depende en qué momento, si se lo quitan, no se lo quitan, o bueno. Pero de forma, la mayoría de casos le quitan, o sea, el ejemplo que pusimos, ¿verdad? Del salario de $4,000, ¿sí? Si es contributivo, y vamos a suponer que que Pepito contribuye con $500 de prima grupal, entonces a Pepito le están pagando en su cheque ¿cuánto? 3,500. Es decir, que ahí ya le están quitando esos 500.
Como sea, Pepito va a reportar al IRS 3,500. Entonces, igual esto no está pagando impuestos, por eso siempre se van a pagar impuestos en el beneficio. ¿Ok? No sé si me doy a entender, si Sí, respondo sí, acá. Ujú. perfecto. Ok, listo. Bianci, voy con Bianci ahorita y luego continuamos. Sí, disculpen acá que nos hemos detenido, pero vamos a avanzar. Bianci. Está rápida, sí. Me quedó la duda cuando el señor dijo lo de, digamos, si uno está trabajando y en la compañía tienen una póliza grupal, yo por mi cuenta no puedo tener una póliza individual. O sea, sí, esa es la pregunta, básicamente. O sea, sí, voy nuevamente con lo mismo, ¿verdad? Que el COB, o sea, la ley es la ley, ¿sí? O sea, no, de verdad, no me reclamen a mí, ¿sí? La ley es la ley. Entonces, si yo tengo seguro grupal y tengo la del gobierno, pago mis impuestos y tengo el gobierno y tengo individual, si yo tengo individual es porque yo la quiero, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si yo quedo discapacitado, aquí va a estar el COB. Entonces, si yo quedo discapacitado, tengo 3. ¿Quién paga? El gobierno está en tercer lugar, en segundo lugar y en primer lugar siempre va a estar la empresa, la individual. Entonces, si me paga la individual, la grupal no me va a pagar ni el gobierno. Ahora, si yo no tengo individual, entonces la grupal me va a pagar, pero el gobierno no. Ahora, suponiendo que no tengo ninguna de estas dos, entonces el gobierno me va a pagar. Es el tercero que me va a pagar, ¿verdad? ¿Perdón? Que el gobierno es el último, ese no quiere pagar. Correcto, el gobierno es el último, ¿verdad? O sea, eso es en caso de que no tenga ningún beneficio por ningún lado, pues entonces me paga el gobierno, ¿sí? Es así como funciona el COB, evitar que una persona se beneficie económicamente de estas pólizas, ¿ok? Entonces, presunta discapacidad, ¿verdad? Esto le llaman, lo voy a resumir acá, esto es lo que se le llama, me dijeron aquí, yo no me lo inventé, pero alguien me lo dijo por acá y se me quedó y creo que se les va a quedar, ¿verdad? Esta presunta discapacidad es el efecto Shakira que le llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque presunta Sordo, discapacidad, ciego, mudo. sí, ceguera, sordera, pérdida del habla, ¿verdad? Y pérdida de 2 o más extremidades. Es decir, que una persona que queda ciega quizá pues puede movilizarse bien y todo, pero la aseguradora la considera totalmente discapacitado y por lo tanto aplica los beneficios. Queda sordo, igual lo puede considerar como totalmente discapacitado o pérdida del habla. Entonces, de esa forma, pues le van a pagar el beneficio. Eso es en una presunta discapacidad, ¿verdad? El término presunto es que se asume que está totalmente discapacitado. ¿Ok? Ok, entonces veamos, ¿se recuerdan el primer cuadro que les mostré? Está la discapacidad total y la parcial. La parcial, yo no puedo, miren, la parcial solo la venden ¿quién? ¿Aseguradoras? Privada. Privadas. Solo privadas. El gobierno no paga discapacidad parcial. Entonces, dice aquí la discapacidad del asegurado de realizar uno o más deberes importantes o la discapacidad de trabajar en ese trabajo a tiempo completo. Cualquiera de los dos resulta en una disminución de ingresos. Entonces, dice aquí, normalmente los beneficios de discapacidad parcial se pagan solo si el titular ha sido. Totalmente discapacitado. Eso quiere decir que para yo reclamar parcial, el requisito es totalmente discapacitado. O sea, el requisito, miren, el objetivo de la discapacidad parcial es motivar al asegurado, ¿verdad? Que está recibiendo beneficios totales. Entonces, la aseguradora le interesa que regrese a trabajar, porque la aseguradora es la que lo está manteniendo. Entonces, dice, este beneficio tiene como objetivo alentar a los asegurados con discapacidad a volver a trabajar, incluso a tiempo parcial, sin temor a perder todos sus ingresos por discapacidad. El monto del beneficio pagado cuando una póliza cubre discapacidad parcial depende si la póliza estipula monto fijo o monto residual. Y aquí nuevamente nos topamos con estos dos, ¿verdad? Entonces ya sabemos, yo no, quedé parcialmente discapacitado, voy a reclamar mis beneficios. No, el objetivo de la discapacidad parcial es, si estoy totalmente discapacitado, la aseguradora me motiva para que vuelva a trabajar y siga teniendo un ingreso por el seguro. Por ahí hay una pregunta que dice, y es pregunta de examen. Ojo, un médico
está totalmente discapacitado y luego de un largo periodo puede volver a trabajar, solo que a tiempo parcial, reduciendo considerablemente su ingreso. ¿Cuál de los siguientes le permite continuar trabajando y seguir teniendo un ingreso de discapacidad? Y, la Capacidad res- parcial. y no viene discapacidad parcial. No. Pero como respuesta ustedes van a encontrar ingreso residual. Igual. Entonces yo sé que el ingreso residual pertenece a la discapacidad parcial. Entonces, por eso están estos dos, ¿verdad? Monto fijo y monto residual. Monto fijo, veámoslo acá rápidamente. Monto fijo, dice, ¿verdad? Esta cantidad es usualmente el 50% de la discapacidad completa. Entonces, normalmente cuando una persona tiene cantidad fija en la total, automáticamente aplica al 50% de la discapacidad parcial. Eso quiere decir que si recibe $4,000 en la total, si reclama el beneficio de monto fijo en discapacidad parcial, le van a pagar ¿cuánto? 2,000. $2,000. Entonces dice aquí un ejemplo, ¿verdad? A Helen, ¿verdad? Tenía una discapacidad, ella no podía trabajar durante 4 meses y durante ese tiempo la póliza de ingreso de discapacidad paga un beneficio completo. Después de 4 meses puede regresar a trabajar, pero solo a tiempo parcial, ganando sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la lesión. Si su póliza, ojo, no contenía una disposición de discapacidad parcial, sus beneficios, ¿qué dice? Esa. O completo, porque ya no cumple con la definición de totalmente discapacitado. Entonces, miren, cuando una persona está totalmente discapacitada, no es un mito, no es, de verdad, no es un mito, las aseguradoras tienen investigadores, ¿sí? Si una persona está reclamando un beneficio de discapacidad total y de repente lo ven que está haciendo alguna actividad, le va a llegar un sobre a su casa con fotos y le va a llegar una multa o le van a suspender los beneficios, ¿verdad? Porque las aseguradoras siempre investigan. En los beneficios de discapacidad es donde más alto es el riesgo de selección adversa para la empresa. O sea, la mayoría de personas que solicita por cuenta individual una póliza de discapacidad es porque ya lo necesita o porque muchos de ellos se consideran simuladores potenciales que simulan una discapacidad con el fin de recibir un salario sin trabajar, ¿verdad? Entonces, por eso se cuidan las aseguradoras. Dice aquí, sin embargo, si la póliza estipula que los beneficios parciales por discapacidad se paguen como una cantidad fija, podrá trabajar a tiempo parcial y continuar recibiendo la mitad de los beneficios por discapacidad. Esto es en el monto fijo en la discapacidad parcial. ¿Ok? Perdón, tengo aquí ok, vamos a ver. Me sale Sonder. Ok, no hay problema. Karen, Mali, tengo una pregunta, me pone acá. Si me la puede poner ahí o si puede activar su micrófono. Por aquí estoy, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, Mali. Buenas noches. Tengo una en relación a esa de la incapacidad parcial temporal o permanente. Se la voy a leer, dice así. Un plomero se corta la mano cuando queda atrapada en el triturador de basura. Ya no puede realizar su trabajo de plomería, pero tiene experiencia como despachador y fue transferido a ese puesto dentro de su empresa. Esto se conoce como incapacidad parcial permanente, incapacidad parcial temporal, incapacidad total permanente o incapacidad total temporal. Total temporal permanente. Es permanente parcial. Parcial temporal. O sea, no, o sea, es una discapacidad permanente, pero es parcial. O sea, él... Una a lo parte que de su voy, cuerpo. que sí, o sea, es de por vida que él está discapacitado, pero puede realizar otra Ujú. actividad parcialmente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entran los beneficios de rehabilitación que tienen las aseguradoras. Sería entonces una parcial. Ok, es una discapacidad total, Total. pero, o sea, permanente. Permanente, Temporal. parcial. Permanente parcial, correcto. Es permanente parcial.
Parcial porque es una parte del cuerpo, no es en su totalidad. Entonces, por eso. Ajá. Y permanente porque no lo va a permanente. exactamente. Y Es permanente permanente. porque siempre va a estar sin esa parte. ¿Ok? Claro, porque ya no la tiene, pues se cortó su Correcto. mano. Ajá, pues, es permanente, solo que es permanente parcial. O sea, incluso la aseguradora normalmente le paga un beneficio de rehabilitación para que él se adapte a otra actividad. Entonces es una discapacidad permanente parcial. Ah, ok. Ujú. Ahorita voy a mencionar algo de eso, ¿sí? De lo que es el beneficio de rehabilitación. Ok, gracias. Con gusto, Mali. Douglas, ¿tengo la mano levantada? Sí, una pregunta. En verdad no me quedó claro cuando dice que tiene que pasar discapacidad para pasar discapacidad Total a parcial. total a parcial. Eso es lo que no Ok, entendí. es que el objetivo de la discapacidad parcial es motivar. Miren, la aseguradora le está pagando un salario a una persona, vamos a suponer que está por 20 años de beneficio, pero la aseguradora le está pagando el salario. Entonces la aseguradora lo que busca es que la persona pues vuelva a trabajar. Entonces lo motiva, lo incentiva, incluso le paga un beneficio de rehabilitación. Entonces el objetivo de la persona para motivarla a que regrese a otra actividad, vamos a suponer que yo trabajaba en construcción, pues bueno, ya perdí un brazo, ya no puedo trabajar, pero de repente puedo trabajar haciendo otra actividad en oficina. Entonces la aseguradora me va a pagar un beneficio de rehabilitación, entonces me motiva para que yo vuelva a trabajar a tiempo parcial. Ahorita voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si quieren, miren, lo voy a poner acá. Por ejemplo, aquí dice, supongamos que el trabajo consistía en lavar 10 autos, ¿verdad? Entonces, él quedó discapacitado y no puede lavar ninguno. Entonces, poco a poco fue recuperándose. Entonces, él activó su póliza parcial, porque el requisito para activar la póliza parcial es estar totalmente discapacitado. Si la persona no ha pasado primero por la discapacidad total, no puede reclamar parcial, ¿sí? Primero debe de pasar por la total y el objetivo de la parcial es motivarlo, ¿verdad? Para que vuelva a una actividad sin miedo a perder sus beneficios. ¿Se recuerdan la pregunta que les puse del médico? ¿Verdad? Que regresa a trabajar solo que a tiempo parcial. ¿Cuál le permite recibir un ingreso y a la vez continuar trabajando? El beneficio residual. ¿Sí? No sé si... Maestro, pero, perdón, cuando usted dice que tiene que pasar primero por la incapacidad total, ¿a qué que usted se refiere en ese momento? Que la persona estaba totalmente discapacitado, no podía O sea, trabajar. que estaba, vamos a decir que acababa de tener el accidente, no se podía mover todavía, o sea, no había entrado a lo que era ya todo post recuperación, Correcto. aunque todavía se quedara con ciertas dificultades. O sea, es que es total, es que no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Eso es total, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, en total yo no puedo ir a trabajar por lo menos una hora. No, porque estoy totalmente discapacitado. Entonces, la persona poco a poco está en rehabilitación y dice, ahora, miren, aquí les voy a leer esta parte, ¿sí? Denme un segundo. Voy a sacar el lapicito, ya el tiempo se nos está yendo. Dice acá, normalmente se usa después de que ha pagado un pago completo de discapacidad, ¿verdad? Y el asegurado ha vuelto a trabajar, sin embargo, con una carga reducida. El beneficio de monto residual se basa en la porción de ingresos perdidos debido a la discapacidad parcial, considerando el hecho de que el asegurado puede trabajar y obtener algún ingreso. Ahí es donde entra en juego el parcial, ¿verdad? Entonces, el beneficio generalmente se determina al multiplicar el porcentaje de ingresos perdidos por el beneficiario, por el beneficio mensual establecido de la discapacidad total. Entonces, acá se da el ejemplo. El trabajo consistía en lavar 10 autos por día, ¿verdad? Él se rompe el brazo, ahora pues después de una discapacidad puede trabajar, solo que ahora puede lavar únicamente 6 autos, ¿verdad? Entonces, el impacto residual del brazo roto. Si el asegurado sufrió una pérdida de ingreso de 40%, porque ahora solo está lavando 6 autos, ¿está perdiendo cuánto? El 40%, ¿verdad? El beneficio residual pagaría 40%. Miren, cantidad fija dijimos que era ¿qué porcentaje? 100. Ok, si es en discapacidad total,
total era el 100%, lo que al momento de ir a una discapacidad parcial pagaría 50%. Ahora, el otro beneficio de la discapacidad parcial es el residual. El residual llena la brecha. Miren, lo que hace el residual lo voy a explicar acá rápidamente. El salario era de $4,000. Entonces, este asegurado activa su póliza parcial y dice que está ganando el 60%. Eso quiere decir que está ganando solo $2,400. Entonces, ¿tiene una pérdida de cuánto? 1.600. 1,600. O sea, esto no lo está generando. ¿Por qué? Porque debido a su discapacidad no puede trabajar al 100%. Entonces, el ingreso residual, esta línea que ustedes ven acá, es una línea móvil, es que se va a ajustar. Entonces va a llenar la brecha. Entonces, si él está ganando 2,400, el seguro le va a pagar 1,600 para llegar a los... 1.600. Ahora, si él está ganando, suponiendo, él está ganando $1,000, ¿verdad? El seguro le va a pagar ¿cuánto? 3.000. 3,000. Sí. Si él está ganando 2,000, el seguro le va a pagar 2.000. 2,000. ¿Por qué? Porque esta 2.000. línea se ajusta, es residual, llena la brecha, ¿verdad? Entonces aquí dice, ahorita voy a dar la palabra. Vamos a ver, si el asegurado sufrió una pérdida de ingresos del 40%, el beneficio residual pagaría ese 40%. Si sufrió la pérdida del 60%, el residual paga el 60%, ¿sí? Perdón, tengo la manita. Mali, no sé si se quedó levantada la manita o es una nueva manita. No, es una nueva, profe. ¿La residual es igual a la recurrente? No, no hemos llegado a recurrente. No. ¿Sí? Ok. Residual ok, es el gracias. tipo de beneficio. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es donde entra en juego la rehabilitación, ¿sí? Es posible que un asegurado no pueda regresar a su empleo normal, ¿verdad? Debido a la discapacidad que tenía. Entonces, pero aún puede trabajar en algún tipo de trabajo. El beneficio de rehabilitación facilita la formación profesional para preparar a los asegurados a una nueva ocupación. Bajo el beneficio de rehabilitación en una póliza de ingresos por discapacidad, la aseguradora pagará el costo probado de un programa de rehabilitación para ayudar a los discapacitados a regresar a trabajar. Entonces, la aseguradora lo que busca con el beneficio de rehabilitación es motivarlos, ¿ok? Que si ya no puede trabajar en lo que estaba y está totalmente discapacitado, entonces le buscan un programa para que pueda adaptarse a otro trabajo y así incorporarlo nuevamente a la parte laboral. Ese es el beneficio de rehabilitación. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta acá me siguen, si hay alguna pregunta o alguna duda. Ok. Entonces, miren, ah, tenemos, bueno, si ustedes me permiten, voy a explicar nos queda todavía lo que es la parte del periodo de prueba, periodo de eliminación, periodo de beneficios y extensión de prima. Yo preferiría, sinceramente, esta parte tocarla en una nueva clase, porque de verdad miren, la mayoría de preguntas, créanme que de las otras son pocas preguntas, pero la mayoría de preguntas vienen dentro de estos periodos. Y aquí sí me gustaría dedicarle un poquito de tiempo. Entonces, yo preferiría que esto lo viéramos en la siguiente clase, ¿verdad? Si ustedes están de acuerdo, yo preferiría trabajar esto y así poderlo ampliar un poquito más, porque les aseguro que de acá vienen bastantes preguntas. Son 4 puntos nada más, pero vienen bastantes preguntas. Entonces, sí lo quisiera dejar claro, ¿verdad? Y no quisiera correr, ¿verdad? O darlo a la carrera por temas de tiempo. ¿Listo? Natalia, Sí. ¿tengo la mano levantada? Sí, muchas gracias Bueno, por ese dato. Sí, a mí también me parece mejor que lo veamos con calma. gracias. Profesor, una duda Diga. referente a las clases que estamos viendo ahorita. En los correos que yo apenas inicié la semana pasada y creo que esta es la clase 14, me parece. Algo No, así. ¿La dos? es como la clase número 7 u 8, algo así.
O es que en el correo que me llega, allá me aparece, creo que la primera que a mí me tocó decía clase 10. Dice 13, 14. Entonces, Oye, Profe, pues porque se voy a confían, las preguntar. clases se han dividido. sí, entonces mi duda es que yo ya casi presento el examen y quiero saber dónde puedo encontrar la clase 1 o más clases para checarlos este fin de semana. Ok, Natalia, gracias. Para que ustedes vean el orden, miren, ya la próxima semana, espero en Dios, se están trabajando los videos y la próxima semana se van a colgar varios videos eh, fuera de clase, ¿verdad? O sea, no son videos de clase, pero para que ustedes vean los videos por lo menos de las clases que hemos tenido en orden, ustedes pueden ir a la bitácora. Ustedes van al último módulo en en su plataforma, al último módulo que se dice intensivo y dentro del intensivo donde están los simuladores de práctica, todo esto, hay uno que dice bitácora. Ustedes abren la bitácora y ahí aparecen todas las clases anteriores, o sea, los enlaces de las clases anteriores en orden, ¿sí? Para que ustedes lleven la secuencia y vayan viendo uno por uno. Ok, muchas gracias. Con gusto, Natalia. Entonces, gracias de verdad a todos. Yo les agradezco por su paciencia. Perdonen que nos hayamos demorado acá. Espero que esos puntos hayan quedado claros. Y les digo de esta parte que vamos a ver, ¿qué sería el día lunes? Vienen bastantes preguntitas. Entonces, vamos a trabajar estos puntos la próxima semana. Así que gracias a todos por su paciencia, por su tiempo. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. Les deseo una feliz noche. Que Dios me los bendiga. Gracias. Están por presentar. También buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Buenas Gracias, noches. profesor. Buen fin de semana. Igualmente, hasta pronto. Buenas noches. Bendiciones, bye. Bye bye.